Bueno, amigos, pues hoy estamos una tarde más con nuestras salas confinadas. Tenemos nuestra última sala confinada, que no es poco, después de bueno, un confinamiento tan largo de casi 3 meses, pues han sido un montón de charlas. Esta es ya, creo recordar, la 14, ¿no, Lito? 13. La 13, la 13. Bueno, pues eh, hoy vamos O, a o, terminar o nuestro 13 bis, ¿no? Digamos, ¿no? Porque 13 bis, sí, bueno, sería segundo la intento. 14, segundo intento, la 13 bis, la 14, para que no sean 13, ¿no? Vale, sí. Y bueno, y hoy vamos a tener Evolución Estelar, que no pudimos tener la semana pasada con Manuel Jiménez del Barco, y bueno, pues tuvimos que suspenderla, pero hoy hemos vuelto y terminamos ya nuestras salas hasta la temporada que viene, que vamos a intentar continuar con este tipo de charlas o este tipo de eventos, aunque sea de manera un poquito más, podemos decir, mensual o quincenal, y ya a partir de septiembre, supongo, oiremos algunas alteadas. Deciros a todos también que las subimos a YouTube y por lo tanto, bueno, pues tenemos todas las charlas a partir de la 3, porque la primera y la segunda tuvimos un problema técnico de grabación y no se grabaron, pero desde la 3 hasta la 13 la podéis tener en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Magallanes Jerez, os podéis buscar. Y bueno, pues ahí tenéis para repasarla y todos los que habéis intervenido y todos los que estáis con nosotros, pues poderla volver a disfrutar o difundirla si queréis, que lo difundiremos en nuestras redes. Antes de empezar la charla, lo que sí me gustaría agradecer a Joel, que ha sido nuestro anfitrión, bueno, el que nos ha cedido esta sala para poder disponer eh, todos los domingos del confinamiento de esta magnífica sala de reunión de amigos, de aficionados a la astronomía. Y Joel, muchas gracias. Y quería también darle la oportunidad a que el martes tenéis una actividad que estéis desarrollando junto con Habitando, ¿no, Joel? Muy buenas tardes, muchísimas Joel. gracias por la presentación y por la oportunidad, Agustín. Bueno, muchísimas gracias por el agradecimiento. Para mí ha sido un placer haber sido un anfitrión de estas salas, como tú dices, amigos y aficionados y aficionadas a la astronomía durante este largo confinamiento que, por desgracia, me vais a permitir decir que por suerte, entre comillas, nos ha tocado vivir, ¿no? Por suerte, porque nos ha servido para disfrutar de un montón de charlas magníficas y también para acercar la astronomía a muchas personas que a lo mejor en otras circunstancias no se hubieran planteado dejar su jarra de cerveza para estar disfrutando de la astronomía, ¿no? En la distancia. Y en efecto, como comentas o como insinúas, pasado mañana martes 30 de junio hay un evento internacional que lleva celebrándose desde hace unos cuantos años, instaurado para conmemorar el impacto del asteroide Tunguska a principios del siglo XX, en 1908, que fue bastante desastroso. Entonces, el evento en cuestión es el Asteroid Day, o Día Internacional del Asteroide, ¿de acuerdo? Un día en el que la humanidad, digamos, piensa acerca de los asteroides y la relevancia que estos pueden tener para la humanidad, tanto desde el punto de vista productivo o investigador como desde el punto de vista de supervivencia. No olvidemos que fue un asteroide que acabó con los dinosaurios, por ejemplo. Entonces, desde Orbitando, una asociación espacial granadina, y Exoestrato, también granadina, hemos decidido organizar un evento masivo, ¿de acuerdo?, contando con la colaboración de todos vosotros. El evento va a desarrollarse a lo largo de todo el día en 3 sets de charlas. Un set de charlas va a ser por la mañana, otro set de charlas va a ser por la tarde y otro set de charlas va a ser por la tarde-noche, teniendo en cuenta horario peninsular, ¿de acuerdo? Por el chat os he puesto antes el enlace donde se pueden ver los sets. Y vamos a tener 2 tipos de charlas. Por un lado vamos a tener microponencias de 10 minutos que van a estar impartidas por ponentes de la categoría de Jesús Martínez Frías, que es astrogeólogo y astrobiólogo en el ilustre Colegio Oficial de Geólogos y también geólogo en el Laboratorio de Geociencias de Lanzarote, astrogeólogo en el PHL de Arecibo, aparte de miembro del equipo científico de las misiones NASA MSL, NASA Perseverance y ESA ExoMars.
Vamos a contar también con una microponencia de Adrián Vilchez, que es cofundador de Exostrato y geólogo planetario, de Samuel Romero García, que es profesor titular ingeniero informático de la Universidad de Granada, Juan Luis Cano, ingeniero en aeronáutica en el ECNOR Deimos y el Centro de Coordinación de Cuerpos Menores de la ESA, Tatiana Cazorla, que es astrofísica también, miembro del equipo de Exostrato y actualmente de prácticas en el Instituto de Astrofísica Andalucía, y Miquel Serra Ricard, que es administrador del Observatorio del Teide en el IAC, y nos va a hablar, por ejemplo, de su aplicación cazasteroides. Pero luego, entre esas microcharlas, va a haber nanocharlas de gente que no es experta, pero sí gran aficionada y conocedora del cielo, ¿de acuerdo? Y la verdad es que necesitamos la ayuda de los que estáis aquí y aún no os habéis inscrito, ¿de acuerdo? Las nanocharlas consisten en ponencias o nanoponencias de 3 minutillos, ¿de acuerdo? En las cuales se habla sobre un asteroide que podéis elegir. Y no tienen por qué ser charlas técnicas, ni mucho menos. Para eso ya están las microcharlas, ¿de acuerdo? Elegís un asteroide y habláis sobre él, quién lo descubrió, en qué año se descubrió, dónde se encuentra el sistema solar, es peligroso para la humanidad, no es peligroso, curiosidades varias. Y en el caso de que no se puedan impartir de forma en directo, o de forma, sí, en directo, se podrá grabar y enviarnos a nosotros, de modo que lo retransmitiremos por diferido en uno de los slots horarios que queden libres. Simplemente eso, os invito a todos y a todas a participar como nanoponentes y si no, pues como asistentes, ¿de acuerdo? Y además vamos a sortear 4 meteoritos entre todos los participantes en el evento. 2 entre los nanoponentes y 2 meteoritos entre el resto de espectadores. Eso es todo. Muchísimas gracias por la oportunidad, Agustín, y con muchas ganas de escuchar a Vito. Muy bien, pues decir también, bueno, una pregunta, Joel, ¿audios o audio y vídeo es lo que pedís en caso de grabación? Lo que se prefiera, lo que se prefiera. Lo ideal, de hecho, me encantaría contar con una, porque te he escuchado en directo, pero te he escuchado también en los anteriores programas de Un Punto Azul por diferido, y era como si estuvieras ahí, y eso que no se te veía. O sea, eres una maravilla. Entonces, lo ideal sería en vídeo, pero si nos grabas un audio, pues... Vale. No, da igual grabarlo con vídeo. Voy a intentar buscar algunos, vamos, son nada más que 3 minutos. Lo único es la 3 minutos, exactamente. Pero voy a ver si puedes contar también conmigo, porque me parece que nuestro ponente Lito ya está también pensando en colaborar. Por supuesto, y nos va a hablar de Cleopatra, por ejemplo, un asteroide muy interesante. Nos pregunta María de la O por el chat que los horarios, que en qué horarios son. Pues están en el enlace que acabo de compartir en la página web o de Exostrato o de Orbitando.space, que es la asociación colaboradora. Ahí tenéis todos los horarios en CEST, que es horario peninsular español. Y si os interesa participar como nanoponentes, rellenar el formulario y cuanto antes, porque el evento es pasado mañana, ¿de acuerdo? Y difundirlo en vuestras asociaciones. Y si lo difundís ya, que le interesa. Maravilloso, exactamente. Bueno, y para terminar ese día o para continuar ese día, coincide que el día 30 además es un punto azul, que lo seguimos haciendo a pesar del confinamiento y seguimos sin estar en Radio Index, pero este martes vamos a volver a estar en un punto azul, pero lo vamos a dedicar, como no puede ser de otra forma, pues al día del asteroide. Y para ello hemos decidido organizar, aunque sea un programa de radio, y como lo estamos haciendo por Zoom, organizar otra charla más. No es una charla confinada, es un punto azul, pero será una charla igual absolutamente que esta, en donde un especial Un Punto Azul, que lo vamos a subir también a YouTube y a iVoox, por supuesto, el programa, en donde hablaremos de defensa planetaria, cómo combatir la amenaza de los asteroides. Y va a estar con nosotros pues Juan Luis Cano, bueno, todo un experto que ya viene con nosotros colaborando en el programa y aparte va a colaborar con Exostrato en las charlas por la mañana o en otro momento, pero va a estar. Así que todos los que queráis participar esta vez en Un Punto Azul el martes, lo hemos puesto a las 7, aunque el programa primero haremos una introducción, posiblemente empiece un poquito más tarde, entre las 7:15 o así. Y bueno, pues estáis todos invitados a, aunque esta es la última charla confinada, pues vamos a tener una nueva el martes que viene, día 30, a partir de las 7. Como siempre, nos pedís a través de contacto el enlace. Todos los que participáis en esta charla os lo vamos a mandar, Lito, tú se lo mandas, ¿de acuerdo? Bueno, sí. Sin más preámbulos y sin más historia, que me estoy alargando mucho, vamos a empezar con la última charla confinada de Magallanes,
tenemos que agradecer a todos los ponentes que han estado con nosotros durante estas charlas, porque han sido todas maravillosas. A Juan Luis Cano también por traernos a ponentes compañeros suyos y bueno, no solo Joel nos ha seguido a la sala, sino ha estado aquí con nosotros, o José Luis Espi con la de astrofotografía, y en fin, y astrobiología también hemos tenido, que creo que era David, ¿no? Como también estaba con nosotros. Bueno, pues hoy la última, nuestro principal ponente, don Manuel Jiménez del Barco, cuando usted quiera, Evolución Estelar, puede comenzar cuando quiera. Gracias, Agustín, y reitero por mi parte que he sido el que más, digamos, más charlas ha aportado a este ciclo. Mi agradecimiento a toda la audiencia que ha sido fiel, más o menos el mismo número de personas siguiéndonos, y bueno, pues todo llega a su fin y hoy es, porque ya estamos todo el mundo saliendo a observar, de hecho hay muchas agrupaciones que ya han hecho su, por lo menos, salida en privado, así que de confinamiento ya hay poco. Así que tenemos que acabar el confinamiento, pues, y como estaba prevista la semana pasada, pues, y hubo un problema técnico, pues la prorrogo a este último domingo de junio, ¿vale? Y quería hablaros de un tema, yo creo que esencial, es el principal, digamos, la espina dorsal de lo que es la astrofísica, ¿no? El tema de la evolución estelar, las estrellas, cómo evolucionan, cómo nacen, cuál es su vida, qué avatares tienen, cuál es su destino y su muerte al final y lo que queda. Así que, bueno, es una charla típica de astrofísica, como digo, y quería empezar un poquito. Ahora no va el... Vaya por Dios. Ahora. Este es el resumen de la charla, de lo que voy a hablar. El primero os voy a refrescar algunos conceptos previos que, bueno, por el tema, como digo, que es el principal en la astrofísica, quizá muchos de vosotros conoceréis estos conceptos previos, así que algunos lo daré un poquito más de pasada, otros un poquito que creo que son más interesantes, un poquito más extensos, pero enseguida ya nos iremos a la evolución estelar y que en el punto 2, que es la formación de una estrella a partir de la nube de hidrógeno, su posterior fase de estabilización hasta que ya entra en su fase estable en secuencia principal en el punto 4. Y una vez acabada su vida apacible y estable, pues empiezan con el final, con la desestabilización y reestabilizaciones sucesivas. El punto 6, cómo acaba como estrella en sí, y dando pues los llamados cadáveres estelares o objetos compactos. Y al final, pues os daré una ampliación de cuál es el destino final de esos objetos compactos. Así que vamos al lío y empezamos pues con algunos conceptos previos que necesitaréis entender para, para que entendáis bien la charla. Primero, obvio que es una estrella. Es un cuerpo celeste compuesto principalmente por hidrógeno y que genera luz y calor gracias a la fusión nuclear. ¿Y cómo es que puede aguantar la estrella, se puede aguantar a sí misma? Pues gracias a su gravedad. Así que es un cuerpo que tiene fusión nuclear en su interior, pero que está autosustentada por su gravedad. Para que entendáis un poquito el por qué la estrella evoluciona, tenemos que ver sus partes, su composición. Una estrella común, ahora veremos que después hay alguna alternativa a esta composición que os muestro. De fuera a adentro tendríamos lo que sería el equivalente a la atmósfera,
de la estrella, que sería la corona. Hay muchas incógnitas sobre esta capa estelar porque tiene una temperatura muy elevada comparada con su superficie, entre comillas. Ya sabemos que es una esfera de gas y no tiene superficie sólida, pero se le puede considerar a la segunda capa, fotosfera, como la superficie, pero desde hace ya bastantes años se conoce que la corona tiene temperaturas mucho más elevadas que la fotosfera. Por debajo de esta capa superficial, que es la que podríamos ver por telescopio, está una zona convectiva en el que el calor que emana del núcleo se transmite por convección, o sea, movimientos de masa de los gases implicados, en este caso hidrógeno, no por radiación, sino por convección, como por ejemplo es casi toda la dinámica de la atmósfera terrestre, calentada por el Sol, se eleva, forma nubes. Estos ciclos que hay rotativos, que van desde el interior hasta las capas altas, existe también en la estrella y es la zona convectiva. Por debajo de esa zona convectiva tenemos una zona en la que la energía se transmite por radiación, por medio de fotones de alta energía y otros componentes como neutrinos que emanan directamente y no transportan el calor, digamos, o la luz, en este caso, simplemente por la transmisión de esta onda electromagnética. Es zona radiativa. El meollo de toda la estrella está en el núcleo, que es en la zona central. En el núcleo es donde se realiza la fusión nuclear y es lo que hace, que ya lo veremos más adelante, que en mucha de la vida de esa estrella la estrella sea estable, porque la gravedad siempre va a estar ahí, la masa de esa estrella va a querer siempre contraerse hasta lo más pequeño que se pueda. El núcleo está ahí para estabilizarlo y coger un tamaño mediante una presión que ejerce por esas reacciones nucleares que hay en el centro, permite la estabilización de la estrella. Como el meollo, lo he dicho antes, el meollo de la estrella es el núcleo estelar, pues vamos a, como conceptos previos, os voy a mostrar un poquito qué es lo que pasa en el núcleo estelar. El núcleo y por ende las capas exteriores está sometido a dos fuerzas. Una que es la nuclear fuerte residual y la otra la electromagnética. Esas son las dos fuerzas que dominan el núcleo. Como no había ninguna gráfica que me gustara, esta gráfica que veis está hecha por mí y aquí no sé si se ve el cursor, pero bueno, aquí están las dos fuerzas. No quiero que os fijéis en las fórmulas, vienen las fórmulas puestas, pero digamos que esto es para si queremos profundizar un poco más, no hace falta ahondar mucho en la expresión matemática de la fuerza. Esta línea discontinua que tenéis por aquí es la fuerza nuclear fuerte. De las dos que hay se le denomina nuclear fuerte residual, porque hay dos fuerzas nucleares fuertes, la nuclear fuerte a secas y la fuerza nuclear fuerte residual. También, como fue un astrofísico japonés el que lo descubrió, Yukawa, pues se le llama potencial de Yukawa. Tiene esta forma en una representación en la que la energía o el potencial está en el eje Y y el radio desde el centro, que está aquí el origen del centro de la estrella, lo pongo el radio en unidades muy pequeñas, en femtómetros, 10 elevado a la menos 15 metros, pues esta fuerza tiene una particularidad que es repulsiva a muy corta distancia
atractiva en esta zona, cuando los potenciales están por debajo del eje X son potenciales atractivos, son fuerzas atractivas, y cuando están por encima es repulsiva. Hay lo que se llama aquí, se crea un pozo de potencial, y si a esto le unimos la fuerza electroestática o electromagnética de dos protones o dos núcleos de hidrógeno que se quieren unir, que tienen el mismo signo, se repelen. Y este es el potencial, esta es la segunda curva discontinua, es el potencial electroestático o potencial de Coulomb. Si unimos estas dos, sumamos estas dos, nos da esta curva continua que tiene un mínimo aquí sobre el punto 1, un máximo en el punto 3 y después decae muy lentamente hasta el infinito, ¿no? Esto se llama una barrera de Coulomb que impide que los núcleos se aproximen demasiado uno al otro, o sea, que impide la fusión. Como una vez que si hay energía suficiente para que un protón se acerque lo suficiente a otro, llega a esta zona de atracción y entonces sí queda capturado dentro de este conjunto de fuerzas y, digamos, ya el núcleo se ha fusionado con el otro. La fusión, esta barrera se vence aumentando la energía. ¿Cómo se vence aumentando la energía en una estrella? Pues aumentando la temperatura, que es digamos, el nivel de vibración que tienen los átomos. Entonces, para llegar a tener fusión nuclear, lo que hay que tener es un líquido o un gas muy, muy caliente. Hablo de muy caliente, en torno a los 10 millones de grados en adelante, ¿vale? Es la única manera de vencer esta barrera de potencial. Una vez que se llega aquí, cae y el núcleo, digamos, el protón que viene y choca, se queda dentro del núcleo. Y aquí sobre un radio aproximadamente de un femtómetro o un femtómetro y medio. Tiene que ser es la distancia del núcleo atómico. ¿Qué fusiones nucleares tiene una estrella? Pues la principal y la que le lleva casi toda su vida es la transformación de la formación de helio a partir del elemento primordial y mayoritario que tiene la estrella, que es el hidrógeno. Lo hace de dos maneras, con el llamado ciclo protón-protón y con el ciclo CNO o ciclo de BT. Después, más adelante, cuando estemos ya en evolución estelar, veremos las diferencias de estos dos. Pero la fusión nuclear no siempre se queda en la formación de helio, puede seguir. De hecho, en muchas estrellas sigue con estos dos procesos, con el proceso triple alfa, que lo veremos más adelante, como digo, en el cual se forma carbono, y ya la nucleosíntesis de todos los elementos pesados hasta el hierro. Esta es otro tipo de fusión que lo veremos también cuando llegue el momento. Pero que existen estos 4 procesos de formación, de fusión nuclear, perdón. El concepto de equilibrio. Aquí quiero insistir porque la vida de la estrella es una lucha entre fuerzas que normalmente están en equilibrio, pero hay épocas en la estrella en las que este equilibrio no se puede alcanzar. Entonces, aquí tenéis digamos, esta es la ecuación, la ecuación de Newton, es fuerza igual a masa por la aceleración, pero para una estrella, esta es la densidad, esta es la aceleración, esta es lo que sería la fuerza gravitatoria, y esta es la presión de radiación, que veis aquí la presión de los fotones que salen de la fusión nuclear y de los neutrinos, es una fuerza hacia afuera. Y la gravedad siempre es
hacia adentro. Pues toda la vida de la estrella es siempre una lucha entre la fuerza que la tiende a expandir por la radiación y la fuerza que la tiende a comprimir por la gravedad. Cuando estas fuerzas se igualan, en física se dice que el sistema está en equilibrio hidrostático y por lo tanto su radio, esta R que sale aquí en la fórmula, no varía con el tiempo. O sea, la estrella tiene el mismo tamaño durante mucho tiempo. Bueno, o poco, dependiendo las escalas de tiempo. Ya veremos que lo del tiempo es muy relativo, no solo por la relatividad, sino en la evolución estelar. Cuando estas fuerzas no están en equilibrio, la de la gravedad y la de la radiación, tenemos periodos de inestabilidad. ¿Qué puede pasar? Pues si la presión estelar, la presión de radiación cesa de manera brusca, lo que hay es un colapso estelar, ¿vale? Y cuando la presión sube o baja progresivamente, sin un cambio demasiado brusco, entonces lo que notamos desde fuera es que el radio de la estrella aumenta o disminuye. Y aumenta o disminuye hasta siempre encontrar un nuevo equilibrio, que puede ser que la estrella termine siendo más grande que antes, con un tamaño mayor, o también puede ocurrir que coja un tamaño más pequeño. Así que ahí estamos siempre, la evolución estelar se centra en esto. Es una lucha, o bien en fase de equilibrio o no, de estas dos fuerzas, de la gravedad y de la presión de radiación. Factores que influyen en este equilibrio o desequilibrio, pues aquí los tenéis, principalmente su masa. La masa de la estrella es el elemento principal que determina su destino y su evolución, pero después hay particularidades de que las estrellas pues depende de su metalicidad y de la presencia o no de que tenga una estrella compañera, o sea, si esté en un sistema solar único como le pasa al Sol, o esté en un sistema binario, ternario, que hay muchísimos ejemplos de este tipo de sistemas en el universo. Así que la presencia o no de una compañera también le marca en su destino. La metalicidad, quería hacer un apunte para los que, si hay algún químico en la sala, los físicos acabamos pronto con la tabla periódica. Decimos que el hidrógeno y el helio no son metales y del litio hacia adelante todos son metales. Así que la presencia de elementos más pesados del helio son metales para los astrofísicos. Así que de eso de que los químicos tenían no metales, semimetales, metales de transición interna, para nosotros es mucho más fácil. O hidrógeno y helio o metales. Ya está. Simplificamos mucho la cosa. Me centro ahora en el efecto principal, como dije, que es la masa. Para daros un paseo por la evolución estelar, he cogido 3 escalas de estrellas. Una que sería una estrella enana, que llamaremos enana, con una masa inferior a 2 veces y media la masa del Sol. Una estrella mediana, que aparecerá alguna vez, pero también me lo pasaré mucho por alto, que es una estrella que tenga como masa entre 2 y media y 8 masas solares, y las estrellas masivas, que son las que tienen más de 8 masas solares. Entonces, prácticamente casi todas las charlas me centraré en las dos principales, porque difieren mucho su vida entre la evolución de una estrella enana a una estrella masiva. Primera diferencia que tiene una estrella masiva de una estrella enana: su estructura. Antes, hace unas cuantas diapositivas, 2 o 3, os dije la estructura de una estrella.
La estructura que os di, aunque, bueno, alguien lo habrá pillado, era la estructura del Sol o de una estrella enana, en la que tenemos una zona radiativa en el interior y una zona convectiva que se muestra aquí por unos círculos con flechas alternadas, o sea, esta parte del material está frío, baja, aquí en contacto de esta zona caliente se calienta y sube, este es un movimiento típico de convección, pues las estrellas enanas tienen estas zonas de radiación y exterior una zona de convección, pero las estrellas muy masivas están, digamos, por dentro es al contrario. Tenemos una zona convectiva en el interior, justo detrás del núcleo, o sea, después del núcleo hacia afuera, el núcleo estaría aquí, tiene una zona de convección seguida de una zona de radiación ya hasta la propia fotosfera de la estrella. Esto es una diferencia estructural grande que marcará la vida de las estrellas masivas. Hasta aquí los conceptos previos. Y empezamos ya con lo que es la formación estelar. La formación estelar empieza con las nubes moleculares gigantes. Son, como he dado aquí una muestra de una foto muy famosa del Hubble, de los pilares de la creación, bautizada como los pilares de la creación, que es la parte interior de la nebulosa del Águila, M16, que está en Sagitario. El Hubble hizo esta maravillosa imagen donde se ve justamente lo que quiero mostrar, las nubes moleculares gigantes. Estas zonas oscuras que veis, enormes, son estas nubes moleculares gigantes. ¿Qué tamaño tienen? Pues como veis aquí, os pongo que tiene unas decenas de parsecs, son muy grandes de tamaño. Un parsec son 4,18 años luz, ¿vale? Pues decenas, o sea, del tamaño de 40, 50 años luz de tamaño, ¿no? ¿Qué masa de hidrógeno tienen? Pues del tamaño de entre 10.000 y 1.000.000 de masas solares, ¿vale? ¿Y qué densidad tiene? Pues entre 10 elevado a 2, o sea, 100 a 1.000 partículas, o podemos llamar tranquilamente átomos de hidrógeno, porque es mayoritariamente lo que hay, átomos de hidrógeno por centímetro cúbico. Y bueno, esta mañana pensé en esto y digo, bueno, ¿qué pensáis? ¿Que 10 elevado a 2, 10 elevado a 3 partículas por centímetro cúbico es mucho o es poco? Pues la verdad es que he estado haciendo cuentas y, por ejemplo, el vacío más perfecto concebido por el ser humano, o sea, con un instrumento que es la bomba de vacío. Por ejemplo, una de las más exigentes, la que hace el vacío en el acelerador de hadrones de Ginebra, consigue una densidad de unos 6 por 10 elevado a 11 átomos por centímetro cúbico. O sea que 10 elevado a 11. Estamos hablando de que es muy poco denso, pero como son nubes tan grandes, al final pues tiene una masa muy, muy respetable, que llega a ser de 1.000.000 de masas solares. Así que eso os puede dar un tamaño, o sea, una idea del tamaño de estas grandes nubes moleculares. El siguiente paso es digamos, la causa principal de pasar de una nube molecular a este siguiente paso, que se llama glóbulos de Bock, es siempre se ha especulado que podría ser ondas de choque de supernovas o paso de estrellas masivas que perturban las nubes moleculares gigantes.
y ya forman estas estructuras. De la foto nada más que os quiero que os quedéis con estas manchas negras. Lo demás es el fondo de una nebulosa molecular o ionizada en este caso, porque está brillando por estas estrellas azules que están ionizando el medio, pero los glóbulos de Bock son estas manchitas oscuras que son de hidrógeno molecular, pero ya, como vemos, contraídas y con menos masa. En este caso, el tamaño ahora de estos glóbulos de Bock son del orden del año luz solo, ¿vale? Ya se han reducido de tamaño bastante. La masa también se ha reducido entre 2 y 50 masas solares. Y también se han comprimido bastante con respecto a su estado anterior de nube molecular gigante. Ya estamos hablando ya de densidades de 10 elevado a 4, o sea, de 10.000 a 1.000.000 de partículas por centímetro cúbico. La temperatura, pues un poco más elevada que las nubes moleculares gigantes. Ya estamos hablando de 8 a 10 Kelvin, que bueno, traducido 263 grados bajo cero puede parecer bastante frío, pero para las nubes moleculares eran todavía más frías, así que ya se ha calentado un poco. ¿Cuánto tarda, digamos, el tiempo para pasar de una nube molecular gigante gracias a o provocada por una catástrofe, como por ejemplo el paso de una onda de choque, a ser un glóbulo de Bock? ¿Cuál es el tiempo que pasa de un estadio al otro, a este segundo? Pues si la masa estelar es aproximadamente del Sol, esto tardaría en condensarse una nube molecular gigante en un glóbulo de Bock un millón de años. Y si es la masa mucho más grande, digamos 15 masas solares, pues el tiempo es mucho más. La gravedad siempre precipita mucho el tiempo. Y así las masas, si hay mucha masa, el tiempo es mucho más corto. De hecho, aquí pues serían unos 50.000 años de pasar de una nube molecular gigante a un glóbulo de Bock. Una vez que el glóbulo de Bock, que lo habéis visto en la foto anterior, es oscuro, en el núcleo, en el centro de ese glóbulo de Bock, está condensándose lo que en el futuro será una estrella, que llamamos protoestrella. Ese núcleo que se va comprimiendo, en un primer estadio, cuando llega a una compresión determinada, frena la compresión porque ya empieza a emitir radiación. Tiene presión de radiación, pero esa no es la presión de radiación por reacciones nucleares. La protoestrella todavía no tiene reacciones nucleares, sino es emisión de radiación, digamos, pues porque las partículas ya se están comprimiendo y se están calentando, simplemente. La temperatura superficial de esa protoestrella pues es del orden de los 3.000 grados Kelvin, ¿vale? Una vez que sigue, es un cuasi equilibrio, se frena mucho la compresión, pero no se detiene, no llega a haber equilibrio, se sigue comprimiendo, aunque sea más lentamente. Y llega a la primera reacción nuclear, que es la del deuterio con deuterio, que pasa a helio 4. Esa época de digamos, fusión del deuterio es de muy corta duración, porque el deuterio, dentro de los 3 isótopos del hidrógeno, recuerdo, los 3 isótopos del hidrógeno son protio, deuterio y tritio, dependiendo si no tiene neutrones, si tiene un neutrón es deuterio y si tiene 2 neutrones es tritio. Pues proporcionalmente hay mucho más protio que deuterio
Entonces, la cantidad de deuterio de partida que tiene el glóbulo de Vogt o en la protoestrella es muy pequeña. Entonces, esa fusión del deuterio es de muy corta duración. Además, el deuterio no... Una vez que el deuterio que hay es el de partida, no hay ningún proceso físico que genere deuterio. El deuterio tiene que existir de por sí antes. Entonces, no hay forma de alimentar más el deuterio. Entonces, como no hay síntesis de deuterio, no hay formas de aportar deuterio, esa fase es pequeña, como digo. Y esa fase se llama fase T-Tauri, en el que ya hay un súbito aumento de brillo porque empiezan las reacciones nucleares. Esa reacción de fase T-Tauri, de reacción de deuterio, detiene o ralentiza temporalmente el colapso estelar o lo detiene hasta que la temperatura del núcleo llega a 4 millones de grados Kelvin. Y ahí es cuando empieza la fusión del protio H1, el hidrógeno, como normalmente, digamos, se puede decir, ¿no? Aunque ya digo, hay 3 tipos de hidrógeno, pero el mayoritario es el protio, el H1. Cuando entra en fusión por primera vez el protio, entonces hay una expansión momentánea porque gana la presión de radiación a la gravedad, pero se termina estabilizando. Pues este mecanismo desde la protoestrella hasta llegar a la fusión estable de protio, de hidrógeno, tenéis aquí las duraciones para una estrella muy poco masiva, de 1/10 de masa solar, pues tarda mucho tiempo, pues tenemos 200 millones de años. Para la masa del Sol, por ejemplo, pues tenemos 30 millones de años. Y para una masa de 15 masas solares, pues es muy pequeño comparado con las masas de las estrellas pequeñas. Son 50.000 años solo de fase previa antes de la estabilización, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos la estrella en la secuencia principal estable, la fuerza de radiación, la presión de radiación se ha estabilizado con la fusión, con la gravedad de su propio peso, y estos son los procesos nucleares que tienen. Este es para las estrellas enanas. Para las estrellas enanas tipo solar o inferior, hasta 2,5 masas solares, este es el ciclo protón-protón clásico, en el que aquí de partida veis 6 átomos de hidrógeno que terminan siendo 1 de helio, pero vuelve a salir 2 hidrógenos, o sea que el balance total son que 4 átomos de hidrógeno fabrican un helio 4. Con los subproductos estos de rayos gamma, neutrinos y protones, porque alguna partícula pasa de protón a neutrón, y positrones, que también hay alguna fase en el que se emiten positrones. Esto es más detallado, no entraré en esto porque no hay solo un ciclo protón-protón. Este sería el ciclo protón-protón más común, que parte de aquí, el 99% hace esto y después el 88% pasa aquí, ¿vale? Que es el PP1, pero existen alternativas, como la PP, HP y otros que necesitan, por ejemplo, catalizadores como el berilio y el boro. Pero esto ya un poquito más de nota, así que lo dejaré y comentaré solo que hay variantes de este ciclo protón-protón.
Ahora, para cada estadio de las estrellas haré dos apartados, uno para estrella enana y otro para estrella masiva. ¿Qué le pasa a la estrella masiva cuando entra en su ciclo estable de la secuencia principal? Pues que tiene las dos reacciones nucleares, o sea, tiene una, la protón-protón anterior, que os he explicado, pero tiene otra, que es esta, la que se llama ciclo CNO o ciclo de Bethe. ¿Qué requisitos tiene que tener el ciclo de Bethe para poder formarse? Pues que de partida en la estrella haya estos elementos: carbono 12, nitrógeno 13, oxígeno y nitrógeno 14. Estos se llaman catalizadores, quiere decir que solo hace falta la presencia, no se transforman en otros, sino, digamos, se utilizan para otras reacciones y se reutilizan otra vez, se utilizan, se reutilizan, así continuamente. Se llaman catalizadores, en química sobre todo, pero también hay catalizadores en física nuclear. Este ciclo, como veis aquí en la gráfica de la derecha, el ciclo protón-protón empieza a unos 4 millones de grados. Estos son millones de grados, 10 elevado a 6 Kelvin. El protón-protón empieza a 4, como digo, pero el ciclo de Bethe o ciclo CNO necesita una temperatura para empezar a funcionar de un poco más, de unos 12 o 13 millones de grados. Pero también, si existen estos compuestos, aparece. Si se tiene esta temperatura y tiene estos compuestos, aparece también el ciclo CNO. Si tenemos, por ejemplo, una estrella de tamaño solar, como esta, tenemos que en el Sol existen ambas reacciones, la protón-protón y el CNO. Pero es mayoritario el ciclo protón-protón. La mayoría de la radiación del Sol es causada por el ciclo anterior, porque os he puesto en la diapositiva anterior. Sin embargo, también tiene esto porque el Sol tiene metalicidad suficiente para tener estos compuestos químicos. Entonces, aportan, los dos ciclos aportan energía de radiación, pero mayoritariamente solar. ¿Qué le pasa a una estrella masiva? Que el ciclo, cuando una estrella masiva tiene una temperatura del núcleo mayor, por lo tanto veis que esta curva sube mucho más rápidamente que la de protón-protón. Llega un momento en el que el ciclo mayoritario, el que aporta mayor energía, es el ciclo CNO, que es precisamente lo que le pasa a las estrellas masivas. El ciclo CNO es un ciclo mucho más rápido, y entonces la vida estable de una estrella masiva es mucho más corta de una estrella enana. Una estrella enana tipo solar tiene una edad, pues el Sol, por ejemplo, tiene unos 10.000 millones de años de vida estable, unos 9.000 o 8.000, dependiendo un poco de la masa. Pero una estrella, como veis, de 10 masas solares no llega a esa cantidad, llega a los 10 millones de años. Son unos cuantos órdenes de magnitud más pequeños. Y además está en fase de supergigante azul. Las estrellas masivas tienen su secuencia principal en el entorno de las supergigantes azules, mientras que las estrellas tipo solar tienen su secuencia principal en la parte de estrellas amarillas, o si son incluso más bajas, de enanas rojas, ¿no? Ya después lo veremos con la gráfica famosa del diagrama HR. Bueno, llegamos esto es la mayoría de la historia de las estrellas. Pero ¿qué pasa cuando se acaba el hidrógeno? Lo primero tengo que decir es que he puesto acaba
entre paréntesis, entre comillas, perdón, porque en realidad no se acaba el hidrógeno. Las estrellas no consumen completamente el hidrógeno. Esto es cuestión de porque para que se fusionen dos átomos se necesita, en física se habla de una sección eficaz muy grande. En cuanto los choques no son directos, el núcleo no tiene energía suficiente para fusionar, los núcleos no tienen energía suficiente, entonces no se produce fusión nuclear. Así que el núcleo se puede apagar de una estrella quedándole hidrógeno todavía, en realidad, le queda bastante hidrógeno, pero digamos que ya no hay combustible. Aunque haya hidrógeno, no hay fusión, ¿vale? ¿Qué le pasa? Pues tenemos un núcleo rico en helio, mucho más rico que en la partida, y la fusión, como hay poco hidrógeno, entre comillas, como digo, la fusión es incapaz de sostener el colapso del núcleo. Entonces el núcleo se comprime y se calienta. Gana la batalla la gravedad en la parte interna de la estrella. Como antes estaba estable, digamos, las capas no se movían de arriba a abajo, y ahora una parte de la estrella se mueve hacia adentro. Por conservación del momento lineal, se tiene que expandir la otra parte. Entonces, digamos que las capas externas se expanden mientras que el núcleo se comprime, ¿vale? Como el núcleo se comprime, el núcleo llega a los 100 millones de grados. ¿Qué le pasa? Ahora tenemos dos evoluciones. Si la estrella es enana, este núcleo llega a la temperatura umbral en el que el helio ya es combustible nuclear, ya hay fusión de helio. ¿Y cómo se hace? Pues con la fusión triple alfa, que veremos un poco más, no sé si en esta. El proceso triple alfa es que primeros dos átomos de helio se transforman en un átomo de berilio 8, y este átomo de berilio 8 se fusiona con otro helio terminando en carbono 12. Este es como digo, la fusión triple alfa. Pero en la estrella enana es descontrolada. Hay muchísimo helio, no se ha desplazado el helio, se ha quedado muy anclado en el núcleo y hay mucha riqueza de helio. Esta fusión triple alfa descontrolada aumenta el brillo y el tamaño de la estrella, haciéndole lo que se llama un flash de helio. ¿Vale? Ese flash de helio hace que baje un poco el tamaño de la estrella. El tamaño del núcleo baja, pero la estrella, al fusionar helio en carbono y las capas exteriores haberse expandido, desde fuera vemos que la estrella ha llegado a lo que se llama a la fase de gigante roja. Esta fase de gigante roja, por ejemplo, para una masa solar, llegará dentro de, pues, esta tarda 30 millones de años. Si es esa es lo que tarda esta época, de la época de gigante roja. Si es una estrella masiva, recordaros que la estrella masiva en su secuencia principal estaba como supergigante azul, pasa por una época de desestabilización inicial y pasa a supergigante amarilla. Pero, por eso quería decir los datos previos antes, los conceptos previos, una estrella masiva tiene las capas convectiva y radiativa al revés que la enana, y ha hecho que el helio se distribuya más uniformemente por mucha masa estelar.
por lo tanto no está concentrado como en la enana, como la estrella enana. Y por lo tanto, la estrella masiva, la masiva, quema helio de forma controlada desde el principio. No tiene flash de helio, ¿vale? Y es lo que llamamos pasa de supergigante amarilla, que es una fase muy corta en la vida de una estrella masiva, a supergigante roja, cuando ya está, digamos, fusionando helio de forma estable. Este era el proceso triple alfa que os comentaba antes. Y en esta parte hay más diferencias, todavía le pasan más cosas a las estrellas enanas. Las estrellas enanas llega un momento en que el helio se le agota también, entre comillas, agotar siempre, no lo he puesto, pero para todos los compuestos, todos los átomos que explique, agotar no significa quedarse sin él, sino que ya no hay reacciones nucleares efectivas para que haya radiación. Entonces, como el helio ya no emite radiación, digamos, el núcleo se comprime y calienta. Pero claro, como ya no tiene masa suficiente, una estrella, ya su núcleo de helio ya no tiene masa suficiente para conseguir una temperatura suficiente para fusionar carbono. Pero sí tiene temperatura suficiente para que la combustión del hidrógeno en helio sea efectiva en la capa inmediatamente superior al núcleo. Entonces, digamos que nos encontramos una estrella apagada en el núcleo, fusionando hidrógeno en la capa exterior, un poco más exterior, y una capa más exterior todavía, la de fuera, expandida más porque una capa ligeramente inferior ha empezado a tener reacciones nucleares. Entonces, las estrellas de gigante roja pasan a fase asintótica gigante. Es una fase de una estrella enana, cuando una capa intermedia de la estrella empieza a fusionar. ¿Qué le pasa a una estrella masiva? Pues cuando la fusión del helio, el helio se agota, pues se apaga el reactor otra vez. Como se apaga el reactor, gana la gravedad. Como veis, siempre estamos jugando con que la gravedad está siempre presente. La única que falla de vez en cuando en la vida de la estrella es la fusión nuclear. Entonces, cuando falla, se apaga el reactor, el núcleo se comprime. El núcleo ya es helio fusionado, o sea, carbono. Es un núcleo de carbono. Y llega a los 600 millones de grados. ¿Vale? 6 por 10 elevado a 8. A esa temperatura, el carbono sí es elemento para fusionar, sí tiene temperatura para fusionar. Y empieza la fusión de carbono generando sodio, neón, magnesio y finalmente oxígeno. ¿Qué hace esta fase? Pues que consume el núcleo de carbono que había. Cuando ya no tiene carbono, se agota el carbono, se apaga otra vez el reactor, se vuelve a comprimir el núcleo y llega al 1,5 millones, a los 1.500 millones de grados Kelvin. Estamos hablando ya de temperatura, tenerlo muy presente. 1.500 millones de grados Kelvin. Pues esta fase de combustión, o sea, de fusión del carbono, le dura a una estrella de unas 15 masas solares 600 años solo. Y esa genera al final un núcleo rico en oxígeno. El oxígeno se vuelve
ya hay un núcleo de oxígeno pero que no se consume, se vuelve a comprimir, llega a otra temperatura umbral en el que el oxígeno vuelve a fusionar y genera azufre, fósforo y silicio. La fusión del oxígeno le dura a una estrella de 15 masas solares 6 meses solo, ¿vale? Y llega al final a 2.700 millones de grados Kelvin. Estamos hablando ya de temperaturas muy gordas. ¿Qué le pasa a esta temperatura? Pues que el núcleo que ahora es azufre, fósforo y silicio, ya hay tanta energía con esa compresión que el silicio se fotodesintegra, o sea, los fotones van tan rápidos que penetran dentro del núcleo atómico y lo parten. Y se unen partes de átomos de silicio con otras partes de átomos de silicio, y entonces se genera níquel, cobalto y finalmente hierro. ¿Cuánto tarda una estrella de unas 15 masas solares en fotodesintegrar silicio, generando níquel, cobalto y hierro? Un día, solo un día. Hemos pasado de escalas de 10.000 millones de años a estadios de una estrella que tarda un día. Al final de este último día de una estrella masiva tenemos esta estructura interna. Tenemos un núcleo de hierro y níquel, seguido de una capa de silicio, otra de oxígeno y magnesio, oxígeno, neón y magnesio, carbono, helio y final una atmósfera exterior casi, porque ya está tan hinchada en la estrella, que de hidrógeno. Las estrellas, esta evolución estelar, tanto de las estrellas enanas como la de los diagramas, como el de las estrellas masivas, se ven muy bien en el diagrama HR. Aquí veis, esta es la secuencia principal, esta parte diagonal que veis aquí. Aquí están las enanas rojas, aquí las naranjas, aquí están las amarillas como el Sol, blancas, y aquí está al final la rama de las supergigantes azules. Esta parte también muy densa del diagrama HR es las gigantes amarillas, las gigantes rojas y el apelotonamiento rojo, que es esta parte de aquí. Esta banda, que hay muy pocas, porque ya hay muy pocas estrellas masivas y están además muy poco tiempo, esta es la etapa, estas las gigantes brillantes y estas las supergigantes luminosas y menos luminosas. O sea que veis que aquí hay muy pocas estrellas en etapa de supergigantes, tanto rojas, que estarían aquí, como supergigantes amarillas. ¿Por qué? Porque esto es una fotografía, esto es el diagrama HR del satélite Hipparcos. Esto es como una foto de cómo están todas las estrellas, o un muestreo de las estrellas, de 100.000 estrellas, creo que eran, el catálogo Hipparcos, un poco más. Ahora con el Gaia tendremos un diagrama HR mucho mejor. Este es, digamos, una fotografía en el que se implica tiene dos factores a tener en cuenta, que es la cantidad de estrellas que haya por cada masa que haya, y también el tiempo que tarda en estar en ese estadio. O sea, si no sales en la foto, puede ser por dos razones: o porque haya muy pocas, o porque tardes muy poco tiempo en estar en ese estadio.
Eso quiero que quede claro, que el diagrama HR tiene ese inconveniente, que tienes que ver esos dos factores, que o bien hay muchas estrellas y están mucho tiempo, por eso hay muchas, se ven un pegostón grande, o si se ven pocas puede ser por dos factores, o porque tarde muy poco tiempo en estar en esa fase, o porque haya muy pocas. Y entonces, claro, es que no salen. Yo tenía aquí... si un vídeo, no sé si voy a poder ponerlo. ¿Me decís si se ve? ¿Veis el vídeo? Aún no. Ah, es que Todavía no, quizá, está la imagen fija. bueno, El resumen de etapa. le doy, no sale entonces el vídeo. Espérate, que es que la de a compartir la presentación, no la pantalla. Eso, efectivamente, estás Voy compartiendo a, la voy a, presentación y voy la a, de- tienes voy, ahora mismo voy no a maximizada. compartir la pantalla principal en vez de aquí pantalla. Bueno, y espérate, aparte le voy a dar un poquito de sonido. Compartir aquí pantalla ahora. Voy a bajar el volumen porque si no os va a saturar. Voy a ponerlo en 20. Y me decís si se escucha. Sí, el sonido se está escuchando ahora. Se ha escuchado un momento, vamos. Nada más verlo, seguramente todos os habréis Sí, fijado en lo bien. mismo, y es en esa línea casi diagonal repleta de estrellas. Esta es la llamada secuencia principal. Aquí es donde las estrellas pasan la mayor parte de su vida librando una batalla contra la fuerza gravitatoria. En el nacimiento de una estrella, esta se encuentra en la presecuencia principal. Una vez logra el equilibrio, se sitúa en la zona de la secuencia principal que le pertoque según su masa, luminosidad, tipo espectral, etc. Ahí pasará el 90% de su vida, que pueden ser unos pocos millones de años para estrellas muy masivas o miles de millones para estrellas poco masivas. En estrellas con masa inferior a 9 soles, cuando la estrella agota el hidrógeno, esta se hincha y se enfría viajando hacia la derecha del diagrama. Esta es la fase de subgigante. A medida que avanza en la fase de subgigante, alcanza una temperatura crítica que provoca un aumento descomunal de luminosidad y tamaño. Ha entrado en la fase de gigante roja. Aquí, la estrella todavía está quemando hidrógeno alrededor de su núcleo de helio. Si la estrella tiene menos de 0,5 masas solares, aquí termina su vida y se convertirá en una enana blanca. Cuando se empieza a quemar el helio, la estrella disminuye de luminosidad y tamaño, y vuelve hacia atrás en el diagrama y se queda ahí durante unos pocos millones de años quemando el helio en su interior. Esta es la fase de apelotonamiento rojo. En el diagrama vemos todas las estrellas apelotonadas en esta región. Si la estrella, sin embargo, tiene muy baja metalicidad, sus capas exteriores son menos opacas que en el resto de estrellas, y su luminosidad no variará, pero sí lo hará su temperatura al iniciar la quema del helio. La estrella se situará entonces en la rama horizontal. Una vez se agota el helio, la estrella vuelve a hincharse hasta alcanzar el mayor tamaño y luminosidad que alcanzará jamás. Así volverá a avanzar el diagrama hacia la derecha y hacia arriba siguiendo el mismo camino que la gigante roja, pero llegando más allá. Esta es la rama asintótica de gigantes. Una vez acabe de morir, la estrella pasará al grupo más inferior del diagrama, al grupo de las enanas blancas. Para estrellas con masas entre los 9 y los 30 soles, el camino es diferente. Cuando terminan de fusionar el hidrógeno, mantienen su luminosidad, pero su temperatura desciende rápidamente, haciendo que la estrella viaje de izquierda a derecha en el diagrama, pasando por las fases de supergigante azul, supergigante amarilla y finalmente supergigante roja para acabar muriendo. Para estrellas de aún más masa existe otro recorrido. Primeramente se convierten en supergigantes azules. Esto hace que se aproxime peligrosamente al límite de Eddington y entre en una fase inestable llamada fase de variable luminosa azul, donde se desprenderán sus capas exteriores para reducir su masa y alejarse así del límite de Eddington. Cuando estas estrellas han expulsado todo el hidrógeno de sus capas exteriores, en su espectro ya no quedan restos de hidrógeno. Tenemos entonces una estrella Wolf-Rayet. Finalmente, esta estrella producirá un brote de rayos gamma antes de morir. Como veis, habéis enterado bien, ¿no? Del vídeo.
Sí, se escucha perfectamente, Lito. Vale. Perfecto, y además muy explicativo y muy Sí, aclaratorio. bien, lo que quería comentaros es que este vídeo viene más cosas de las que yo os he dicho, fase de apelotonamiento, da mucho más datos. Yo no quería entrar en tantas partes ni tantas fases, hacerlo un poquito más sencillo, pero como es muy didáctico, lo he puesto de todas maneras, aunque vengan muchos más datos de los que yo he dicho, ¿no? Bueno, pues ya hemos llegado al tema en el que continúo con mi charla, pero ya digamos que la parte que podemos llamar como estrella ha muerto. Ya la estrella en realidad ya deja de brillar, porque ya o bien en gigante, en las estrellas enanas, el carbono ya no puede fusionar, o en las estrellas muy masivas, el hierro le pasa ahora, que ya veremos lo que le pasa con el hierro, ya es incapaz de fusionar hierro en un elemento más masivo, así que digamos que deja de brillar y por lo tanto no lo podemos ya considerar como estrella, pero sí la estrella termina con lo que llamamos en astrofísica un objeto compacto. ¿Cómo llega una estrella enana a ser un objeto compacto? Pues aquí lo explico. Teníamos la estrella enana en el final de su vida con núcleos, con el núcleo hecho de carbono y algo de oxígeno, pero no con la temperatura suficiente como para fusionar carbono ni oxígeno. ¿Qué le pasa a ese núcleo que está súper comprimido, pero no tiene la temperatura suficiente para fusionar? Pues que entra en un estado cuántico especial llamado estado degenerado, ¿vale? Esto es un poquito, voy a dar una pincelada de cuántica, pero muy, muy rápido. El estado degenerado cuántico es causado porque, las partículas, en este caso núcleos de carbono, oxígeno, están hechos por protones o neutrones. Esos son fermiones. Y los fermiones obedecen a la estadística de Fermi-Dirac. Y y aparece lo que se llama el principio de exclusión de Pauli, que dice que dos partículas no pueden tener todos los números cuánticos iguales. Como hay muchísimo apelotonamiento de carbonos que quieren estar en el estado más bajo de energía, hay un conflicto. El principio de exclusión de Pauli no lo permite. Y entonces, ¿qué aparece en este estado degenerado? Una fuerza que le obliga a tener estados excitados a los núcleos. No puede permitir que todos los núcleos de carbono estén en el mismo estado. Eso es lo que hace el principio de exclusión de Pauli. Entonces, aparece una fuerza hacia afuera, que sería una equivalente a la que habría antes, en su etapa anterior, para poder compensar la gravedad. Pero esta vez esa fuerza no es de la radiación de fusión, sino es por un efecto cuántico. Esa fuerza hacia afuera que compensa la gravedad para el colapso del núcleo, lo frena. Y lo que hace es que el núcleo se estabiliza con la gravedad que tira hacia abajo y el principio de exclusión de Pauli que tira hacia arriba. Entonces el núcleo estelar se convierte en lo que se llama una enana blanca. El resto de la estrella, como ha sido expulsada por estas vaivenes de compresión, dilatación y enfriamiento, pues se han desprendido de ese núcleo estelar. Entonces el objeto termina siendo lo que llamamos una nebulosa planetaria.
Una nebulosa planetaria es una enana blanca en el centro y las envolturas más externas de la estrella por fuera, mucho más expandida. Es esto. Esta es la famosa anular de Lyra, en el que aquí veis en el centro la enana blanca y estas son las capas exteriores de la estrella que se han expandido por esa última compresión hasta generarse el objeto compacto, que en este caso es una enana blanca. Este es el final, el cadáver, el objeto compacto, el cadáver de una estrella, de lo que ha sido una estrella, ya esto no es una estrella, de lo que ha sido una estrella enana, ¿vale? Ahora, estrella masiva. ¿Qué le pasa a la estrella masiva? ¿Os acordáis estábamos aquí, en ese último día de la vida de la estrella masiva, con un núcleo de hierro y níquel y capas en forma de cebolla, desde el núcleo de hierro hasta el hidrógeno de fuera, con elementos cada vez más pesados conforme nos acercamos al núcleo de hierro. ¿Qué le pasa a cuando la temperatura del núcleo de hierro pretende fusionar hierro? ¿Qué le pasa al hierro? Que es el elemento químico que tiene mayor ligadura por nucleón. O sea, quiere decir que cualquier intento de fusionar helio, en vez de generar energía, lo que hace es absorber energía. O sea, lo que es aquí endoenergético. La fusión del hierro es endoenergético. Entonces, no solo el núcleo no puede emitir, sino que absorbe energía, reduce su energía. A eso, todas las capas exteriores de la estrella están cayendo por gravedad hacia el centro. Ese colapso hacia el centro dura, pues, como veis aquí, 1/10 de segundo. No, 1/100ª de segundo. 1 por 10 elevado a la -2 segundos. La temperatura, como veréis, es obvio, se dispara y los electrones se combinan con los protones dando neutrones. Entonces, ya todos los nucleones que habría de los átomos estos de hierro, de magnesio, de silicio, todos se han convertido en neutrones. Es una sopa de neutrones. Ya no hay átomos ni núcleos atómicos en sí. Ya es solo neutrones apelotonados. Y entra en el estado cuántico, al igual que una estrella nana, los electrones eran los que de los átomos del núcleo eran los que entraron en estado degenerado. Aquí los que entran en estado degenerado cuántico son los neutrones. Y como el neutrón es un fermión, estamos en la misma historia, en el fermión existe una fuerza que impide que dos fermiones tengan el mismo estado cuántico, sale una fuerza, o sea, aparece una fuerza cuántica hacia afuera que compensa digamos, el colapso gravitatorio de todo lo que viene hacia abajo del núcleo. Y hay dos soluciones, solución A y solución B. Si esta fuerza de degeneración F sub D es mayor que la fuerza gravitatoria, el colapso se detiene bruscamente. Todo el material, ¿cómo se detiene bruscamente? Pues porque, o sea, la estructura degenerada de neutrones se convierte es como una esfera a todos los efectos, es como una esfera sólida impenetrable. Todo lo que llegue gravitatoriamente hacia abajo es rebotado, ¿vale? Es rebotado hacia afuera. Entonces, todo el material colapsante rebota a la superficie de neutrones y claro, ya lleva dirección contraria, ya va hacia afuera, ya va expedido del núcleo.
pero todavía viene cayendo en producto hacia el núcleo. Se encuentran los elementos que van hacia afuera con los que van hacia adentro. Eso a velocidades relativistas quiere decir que hay una energía ahí impresionante. Y entonces ya hay energía de sobra, pero de sobra, para generar elementos más pesados que el hierro. Y por lo tanto, ahí es donde aparecen los elementos del 56 en adelante. El 56 de peso atómico es el hierro, pues todos los que pesen más de 56 se generan ahí, en ese rebote hidrodinámico de las capas, uno hacia afuera, otro hacia adentro, en el colapso parado al instante. Esto es lo que se llama, visto desde fuera, una explosión de supernova tipo 2 o explosión de supernova termonuclear, también se llama. De colapso, perdón, el termonuclear es otra, la supernova de colapso gravitatorio. ¿Qué objeto compacto aparece? Pues el núcleo estelar se convierte en una estrella de neutrones que por el hecho de tener unos campos magnéticos también rodeados fuertes, empieza a emitir chorros de energía por los polos magnéticos y se convierte en un pulsar, ¿vale? Y el resto de esa explosión, implosión, rebote, se ha quedado con gran cantidad de riquezas de materiales pesados rodeando a ese pulsar, y es lo que llamamos una remanente de supernova. Opción B, que la fuerza de generación es inferior a la fuerza de gravedad. Pues ni siquiera esa fuerza cuántica es capaz de frenar el colapso. El colapso es imparable, se va acumulando hasta que se genera un cuerpo cuya velocidad de escape, si alguien quisiera salir de ahí, tendría que ir a una velocidad superior a la luz. Luego, como tienes masa y no puedes ir más allá de la velocidad de la luz, más rápido, has cruzado lo que se llama el horizonte de sucesos, y todo lo que ocurra de esa línea hacia adentro está fuera de nuestro universo, no lo podemos observar. ¿Qué es? Pues un agujero negro. Este es el objeto que aparece, es un objeto compacto, igual que una estrella de neutrones, igual que una enana blanca. Estos son los tres objetos compactos que se generan en las muertes de las estrellas. Aquí tenéis una remanente supernova, la más famosa, creo yo, sobre todo porque es la más... Además hay referencias históricas de la explosión, 1560 y tantos, no me acuerdo ahora mismo del pico, 1500 y pico, es la nebulosa del Cangrejo, que es una remanente supernova. Y en la B tenéis la primera imagen obtenida de un agujero negro. Estos son los dos finales. Esto es una remanente de supernova con un pulsar en el medio, y esto es un agujero negro. Para ir terminando, os dije que aparte de la masa había otros factores que determinaban el destino de las estrellas. Primera, ya he hablado, bueno, aunque sea de pasada, de la metalicidad. ¿Qué le pasa a una estrella masiva cuando tiene muchos metales? Lo he dado de pasada y también lo ha dicho en el vídeo, de que puede variar, puede pasar de una fase a otra. Lo más impactante es cuando, o sea, que la metalicidad importa, digamos, en la evolución de la estrella. Pero aparte, lo que tiene la evolución es que si estás en un sistema binario, también tu destino puede cambiar. Y es cuando
las estrellas binarias, para que cambien, es que tienen que tener masas iniciales diferentes y estar muy próximas una a la otra. Cuando acabe en este sistema, la estrella de más masa evoluciona más rápido y se convierte en un objeto compacto antes que la estrella de menos masa, porque sus edades son más cortas. Entonces, se puede dar el caso de haber ya en un sistema un objeto compacto, una enana blanca, y una compañera que todavía está en secuencia principal o incluso en fase de gigante roja o supergigante naranja, porque ya es, o sea, supergigante roja, porque sería la estrella menos masiva, la que tarda más. Entonces, si puede llegar a ser tan grande la estrella de más masa que le aporte material a la que ya es un objeto compacto, que es muy fuerte gravitatoriamente, entonces le puede ceder material extra. Entonces, cuando eso ocurre, puede pasarle material de manera discontinua y entonces tendremos lo que llamamos una nova o una nova recurrente, y si le pasa material de forma continua, el objeto compacto, que era una enana blanca, puede llegar al límite de Chandrasekhar y explotar como supernova. Además, sería ya supernova tipo 1A, y por lo tanto, como siempre explota con la misma cantidad de material, porque es una cantidad umbral, el objeto brilla siempre con la misma magnitud y por lo tanto sirve para medir distancias. Es lo que se llama una candela. Una candela estándar es una supernova termonuclear tipo 1A. Si la compañera le roba material, hay variantes que pueden ser supernova termonuclear tipo 1B o 1C, dependiendo si hay hidrógeno o si no hay hidrógeno en ese disco de acreción. Esto es en sí lo que pasa, ¿no? En un sistema binario. Aquí tenéis un objeto compacto, una enana blanca. Esto es una estrella más enana, o sea, digamos, más pequeña, que está en su fase de gigante roja, por ejemplo. Se ha hinchado lo suficiente como para que la atmósfera exterior de la estrella esté en contacto y lo atraiga el campo gravitatorio del objeto compacto. Y así va sumando material hasta que llega al límite de Chandrasekhar y por lo tanto explota en supernova 1A. Esto es lo que le pasa a las se llama una binaria de contacto, porque al final de sus vidas las dos estrellas tienen contacto una con la otra. Por último, ¿qué les pasa a los objetos compactos? Pues ahí hemos dicho que hay dos tipos de objetos compactos, enanas blancas y agujeros negros. ¿Qué les pasa a las enanas blancas? Pues bueno, los objetos compactos en general son muy estables, pero la enana blanca emite radiación muy lentamente. ¿Qué hace esa radiación? Pues enfriar la enana blanca. Pero como es un objeto tan compacto y tan pequeño, su superficie también es muy pequeña. Como la proporción de pérdida de calor es proporcional a la superficie, en realidad una enana blanca es muy caliente, tiene una temperatura superficial muy, muy alta, pero pierde energía muy lentamente. De hecho, hay números que sacan que pues una enana blanca puede perderse esa energía o esa temperatura superficial en 10 elevado a la 30 años, ¿vale? ¿Y cuál es el futuro de una enana blanca? Pues se termina enfriando como una enana negra, ¿vale? Agujeros negros, ¿qué le puede pasar? Pues un agujero negro, primero depende si es un agujero negro activo o pasivo, digamos. Si se ha quedado sin ningún objeto cercano que le pueda alimentar más materia, pues
no genera disco de acreción. Si es un agujero masivo, pues sí va alimentándose, digamos, ¿no? Si no se pierde o incluso si gana por este disco de acreción, la pérdida de energía se lo estableció hace muy poco Stephen Hawking en su famosa radiación de Hawking, que es la forma en la que los agujeros negros pueden perder energía. Y eso es también un efecto cuántico de que hay digamos, un pase de partícula-antipartícula a fotón en el horizonte de suceso, y una partícula se quede fuera del horizonte, otra dentro, y al final, pues en la que queda fuera, pues está ya en nuestra parte del universo, y por lo tanto al final va perdiendo materia. ¿Cómo se evapora un agujero negro? Pues fijaros la escala de tiempo. Si el agujero negro tiene una masa solar, tardaría en evaporarse 10 elevado a la 64 años. Y si la masa es, he puesto un agujero de tipo estelar, que se llama agujero negro tipo estelar, que sería en torno a 1, 2, 3 masas solares, ¿no? Si en vez de ser un agujero negro estelar es un agujero negro supermasivo, de los que hay en los centros de las galaxias, las grandes galaxias espirales, por ejemplo, tiene una masa estimada de 10 elevado, por ejemplo, a 11 masas solares, ese agujero negro. Y tarda la friolera de 2 por 10 elevado a las 100 años. Esa es la escala de estabilidad de esos objetos compactos, ¿no? Es impresionante. ¿Alguien verá desaparecer los agujeros compactos? Pues depende del destino del universo. Si el universo termina en un Big Rip, el gran desgarro, que es el que tiene más papeletas, porque el universo se expande cada vez más aceleradamente, estas escalas de tiempo son mayores que la edad del universo prevista. Y por lo tanto no veremos ni enanas negras ni evaporarse agujeros negros. Si el destino final del universo es el Big Freeze, sí veremos estos objetos, se formarán estos objetos, pero probablemente no haya nadie que los vea, porque no, a esas escalas de tiempo probablemente no haya galaxias que generen estrellas que puedan generar planetas que hayan seres inteligentes, en fin, que a esa escala de tiempo ya el universo probablemente no haya nadie que le observe, pero sí se podrán producir tanto enanas negras como evaporaciones de agujeros negros. Y hasta aquí. Espero que os haya gustado y, como siempre, si hay alguna pregunta y la puedo contestar, estaría dispuesto aquí. Muy bien, Lito, pues muchísimas gracias por la charla, fantástica, como todas en las que has intervenido, y yo creo que le habrá gustado a todo el mundo. Juanjo tiene la mano levantada. Con las preguntas, sí, vamos a empezar con las preguntas. Eso es. Y vamos a hacer como siempre, con la mano levantada, es lo más cómodo, y nos vamos viendo. Así que, Juanjo, cuando tú quieras, puedes preguntarle a Lito. Estupendo, gracias. Lito, he aprendido muchísimo, muchas cosas, muy interesantes. Me gusta mucho la evolución. Es densa, yo lo sé. Es denso, he dicho muchos datos, habrá a lo mejor alguno de vosotros, o bueno, lo ideal es incluso verlas varias veces. Desde luego, denso. Cuando la subamos a YouTube podéis volver a verla. Claro. Bueno, mira, dime, Juanjo. Sí, yo tenía un par de preguntillas. La primera, no llego a entender todavía bien por qué se expande la estrella cuando ya se agota el hidrógeno. La conservación del momento lineal no lo llego a entender muy bien. Y bueno, si quieres, me dices esto y te hago la segunda pregunta directamente. Bueno, vamos a ver si un poquito otra vez repitiéndolo, porque yo creo que si no, otro físico que haya lo puede explicar. Yo he dicho que un sistema estable en el que es una estrella en secuencia principal,
el radio no varía de la estrella. Digamos que las partículas de la estrella no se mueven radialmente. Ni hay partículas que se van hacia el centro, ni hay partículas que salen hacia afuera. O sea, digamos que su movimiento neto radial es cero cuando está en fase estable. Cuando se agota el hidrógeno, el núcleo, hay parte de la estrella que se está moviendo hacia, por ejemplo, si tú tienes radialmente, a la izquierda tienes el núcleo y a la derecha tienes las capas exteriores, pues tienes parte de la estrella que se está moviendo, la parte más a la izquierda se está moviendo de derecha a izquierda. Pues como antes había equilibrio, tiene forzosamente que haber una parte de la estrella, que es la otra, que se mueva de izquierda a derecha, o sea, se expande. Vale, en términos así, tipo ecuación lo entiendo. Vale, vale. Es de una cosa que era neta cero, si hay un movimiento hacia la izquierda, tiene que haber un movimiento hacia la derecha de otras partes de la estrella, digamos radialmente. Es que no sé si eso con un gráfico y con un dibujito te lo explico mejor, pero así... Bueno, pero ahora me hago la idea tipo... No tengo tipo una ecuación. herramienta así, bueno, se puede pintar aquí en la pantalla, pero bueno, si te ha quedado más o menos, si no te lo vuelvo a repetir en persona, que ya tengo muchas ganas de verte, a ver si... Bueno, mira, y la segunda pregunta, quizá algo también se me escapa con el tema del colapso de las estrellas masivas. Has comentado que el colapso se da en una centésima de segundo, pero claro, mi duda está en que en una centésima de segundo, a la velocidad de la luz, eso significaría que sería la centésima parte de la distancia que la luz recorre en un segundo, que serían como 3.000 kilómetros. Entonces, la estrella, para que colase en 0,01 segundos, tendría que tener como mucho 3.000 kilómetros de radio. Y esas estrellas son más grandes, ¿no? ¿Es que no colapsa desde fuera? No, esos números que me estás comentando son de la estrella entera. Yo te estoy hablando del núcleo. Ah, vale, vale. Ahí el está. colapso, vale. el núcleo sí puede tener esas dimensiones, porque está muy comprimido. ¿Vale? Vale, ahora lo entiendo. Sí, se me había ido lo de que era el núcleo. Vale, pues entonces ya aclarado. Gracias. Vale. Hay por aquí, hay más manitas. Bueno, tiene levantada la mano Antonio. Sí, Antonio, bueno, de Astromares, porque el otro se marchaba. Antonio, cuando tú quieras. Gracias, Agustín. Y felicidades, Lito, como siempre. Antonio González. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, te escuchamos. Adelante, Antonio. Bueno, pues son estos temas que, bueno, que siempre viene bien y además siempre aprendemos algo nuevo contigo, ¿eh? O sea, que los damos vale, porque creemos que ya lo sabemos, no. Vemos, como en la charla de hoy, que siempre hay muchas cosas que se aprenden y cosas que nos hacen pensar. Y eso es bueno porque me has hecho pensar en una cosa. Las estrellas masivas, el ciclo, la forma de quemar en el hidrógeno es con el ciclo CNO. Eso sí, ciclo de Bethe. Estrellas tipo Sol, en el ciclo de Bethe. Bueno, tipo Sol con los dos, ¿no? En realidad, las masivas también tienen ciclo protón-protón, pero el que predomina, el que da más energía. El más energético, más rápido, es el ciclo de Bethe, ciclo CNO. Pues yo me remonto a ese universo primigenio, esas primeras estrellas. Me imagino que ese universo primigenio habría muchas estrellas masivas. Sí. Pero habría poco carbono y nitrógeno y oxígeno, ¿verdad? Muy buena pregunta. Entonces, muy buena pregunta. ¿Cómo queman ahí el hidrógeno de esas estrellas primigenias? Me lo has hecho pensar, o sea que sí. La pregunta es para darle vuelta por tu culpa. O sea que vale. Me he quedado con ganas de investigar esto. Admito la culpa. Te la voy a intentar explicar. Esta charla está enfocada en estrellas de ahora, con metalicidad. Otras charlas sería cómo se comportan las estrellas de primera generación, que nada más que tenían hidrógeno y un pelín de helio. No tenían ni carbono, ni oxígeno, ni neón.
la gran diferencia, tendría que, digamos, revisarlo un poco más, pero que yo me acuerde de lo que le pasaba, es que las estrellas masivas no terminaban en explosión de supernova, sino lo que llamamos hipernova, que es todavía más grande, porque era mucho más masiva y ese colapso era mucho más exagerado porque no había metalicidad que frenara, porque la metalicidad suele frenar, entre comillas, los procesos. Cuando hay nada más que hidrógeno y helio, todo se comporta más bestia, para que lo entendáis, ¿no? Entonces, en esa primera generación de estrellas, la población 3, que le llaman, que ahora ha salido, la semana pasada vi una noticia de que creo que lo dijimos en Un Punto Azul, de que se ha intentado, que no han visto, no han corroborado de que estrellas situadas en galaxias muy distantes, o sea, muy cercanas al Big Bang, no había evidencias de población 3, o sea, de estrellas que solo tuvieran hidrógeno y helio. Ya había metales. Entonces, eso de que las hipernovas, parece que teóricamente ese tipo de explosiones de hipernova existieron, pero de momento no hay constatación experimental de alguna foto de un cuásar o una protogalaxia de que tuvieran esas explosiones tan enormes, pero no se comportaría, alguna estrella masiva de ese tipo de composición, o sea, de tipo 3, estrella población 3, no se comportaría como te lo he dicho. Esta charla es con elementos pesados, digamos, ¿no? O sea, que sigue investigando y yo lo haré por mi parte. Interesante. Es que lo de la población 3, lo de la población 3 tiene mucha guasa, ¿sabes? Porque en teoría debería de existir es como supergigantes azules. A la inversa, las estrellas enanas rojas, que son estrellas muy longevas, cuando el universo pasen muchos miles de millones de años, serán muy abundantes en metales, esas estrellas enanas rojas, y entonces ya no durarán tanto, porque no tendrán tanto hidrógeno. Sí, ¿no? No, O sea que el comportamiento en los principios y en los finales no vale con el modelo de evolución que explicamos ahora. Sí, pero haría 2 charlas más de evolución estelar y saber mucho más que yo de evolución estelar. O sea que... Solo bueno, Lito. Siempre hay donde pillar. Todos tenemos que seguir aprendiendo. Eso es así. Gracias. Lito, que la temporada que viene tenemos que dar más charlas de Bueno, pues ya tengo tema. Me estoy guardando algo en la recámara. ¿Existió la población 3? ¿No? ¿Cuál es el destino de las enanas rojas de alta metalicidad? ¿No? Pues ya tengo 2 preguntas, las anoto, Antonio. Son buenas, sí. Muy bien. Bueno, no veo más manos levantadas, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues tiene los micrófonos y puede abrir. Bueno, mejor que levante la mano para saberlo, pero si no podéis abrir. Mientras tanto se deciden, bueno, deciros que efectivamente es la última charla, pero que volveremos, no sé si en septiembre, octubre, a ver cómo anda el tema del coronavirus para entonces, pero independientemente que estemos confinados o no, creo que seguiremos haciendo este tipo de actividades, porque la verdad es que es muy importante, no solo como agrupación, para darnos a conocer, sino por la cantidad de personas que conocemos y de amigos que hacemos, y agradeceros a todos los que asistíais a esta charla, los que habéis estado en esta y a los que habéis estado en las 12 anteriores, porque bueno, es una ilusión grande el que hagamos estas actividades en principio para nuestro propio gusto, nuestra propia agrupación o agrupaciones cercanas, pero son muchas las personas que se incorporan. Vamos a seguir con preguntas porque Pablo parece que ha levantado la mano y luego sigo yo enrollando. Pablo, cuando tú quieras, puedes hacer la pregunta, Lito. Bueno, antes que nada, considero un lujo, un verdadero lujo tener un astrofísico ahí dando una charla casi personal, así que bueno, el agradecimiento para vos y para todo el grupo, ¿no? Gracias, y bueno, me han quedado muchas dudas, sé que esto es para reverlo cuando lo suban, y
muy interesante, muchas cosas ahí que uno tenía flotando de cómo puede ser. Bueno, más o menos he visto la luz, como dicen, así que contentísimo. Pero tengo una pregunta. Has mencionado varios momentos en los cuales deja de tener una reacción, una fusión de ciertos elementos para pasar a la otra, como que se apaga para empezar la nueva reacción, el nuevo tipo de reacción, supongo que mayoritaria, porque no debe ser algo uniforme, instantáneo, no sé cómo se manejará. Pero bueno, ¿se ha visto ese apagón? Supongo que al haber tantas estrellas se puede visualizar. ¿Se ha visto entre una de todas estas miles de millones de estrellas ese proceso de apagar y encender? ¿O es teórico para tratar de acomodar la conciencia, el intelecto de uno a lo que puede estar pasando en el universo? ¿Se ha visto concretamente ese apagón? Te entiendo. No se ha visto el apagón, pero no es teórico. ¿Ves? No es teórico porque sí se ven las consecuencias. Nosotros vemos desde fuera siempre las capas exteriores, como o bien se hincha la estrella y pasa de gigante a supergigante, pasa al pelotonamiento rojo, o pasa a la gigante amarilla. Vemos solo la fotosfera, la parte de fuera. Además, la densidad de fotones que hay nos impediría ver lo que está pasando en el núcleo. Pero, hombre, la física está para algo. Entonces, si vemos que se hincha una estrella, tiene que haber, a ese tamaño nada más que puede pasar dos cosas. O sea que digamos que la deducción es teórico, pero vamos, con base. No es decir, bueno, voy a poner esto porque no, es teórico y funcionan los números, porque eso habría que entrar en lo que he comentado antes, lo de el apagarse las cosas o agotarse ciertos elementos, es entre comillas. Ahí está lo de la sección eficaz, que hace que dos átomos tienen que casi colisionar el núcleo, o sea, el centro de un átomo con el centro del otro, porque si no es un choque, ¿cómo se llama? Una dispersión en física, y entonces sale rebotado. Digamos que nadie ha visto que se apague nada ni que se vuelva a encender cuando llega a los 600 millones de grados o a lo que sea, pero la situación es lógica, porque vemos lo que sucede en el interior, lo podemos deducir por lo que sucede en las capas exteriores. Porque además las capas exteriores se le aplica alguna, digamos, física de fluido en esta capa, que no está pasando nada, pero la vemos crecer o la vemos disminuir, y sabiendo esas cosas de dinámica de fluido y sabemos cosas de fusión, podemos deducir con cierta, yo diría que bastante certidumbre, qué es lo que está pasando dentro, aunque nadie lo vea. Nadie lo ve, ¿eh? Nadie lo ve. Nadie ha visto un agujero negro, pero todos deducen las manifestaciones por los efectos. Listo, muchas gracias, Celito. Un abrazo. Muy bien. Bueno, Lito, pues yo imagino que estar allí y verlo es imposible, pero si habría alguna posibilidad, estando cerca, de medir de otra forma ese tipo de actividad, es decir, porque desde donde estamos nosotros, pero no sé, si empieza el sol a hacer alguna cosa de estas ya es imposible porque estaríamos nosotros fuera de aquí, pero ¿hay alguna forma? Lo que ha preguntado él no es solo ver, supongo, sino de medir la consecuencia. Medir de alguna manera, aunque no sea con los ojos. Medirlo, eso es medir, tener algo que te mida que eso está ocurriendo no solo de manera teórica y como consecuencia, sino, pues no sé, con algún tipo de... No me lo puedo imaginar. Por ejemplo, lo más fácil que se me ocurre ahora de medir es la temperatura superficial. Lo que os he estado hablando de las temperaturas umbrales que hace falta, por ejemplo, para fusionar helio, después para que haya el triple alfa, para que haya... Son temperaturas que por debajo nunca se dan, y a partir de una temperatura sí. Unos sensores que miden la temperatura los hay ya. O sea, nosotros vemos por radiación del cuerpo negro, podemos ver el color de la fotosfera de algo y saber su temperatura.
por el color que emite, por el máximo de esta. Entonces, esa medición de temperatura indirecta, nadie va a poner un termómetro, ni existe un termómetro que mida 600 millones de grados, pero sí, pero por el color sí se sabe que está esa temperatura. Entonces, por ejemplo, las enanas blancas que sí están al descubierto, porque los púlsares tienen un problema, los centros de las remanentes de supernova son púlsares que si te pilla, cuando sabes que es un púlsar es que te pilla el fogonazo del polo magnético, entonces eso te puede desvariar un poquito la medición a qué temperatura superficial está la estrella de neutrones. Pero un cuerpo compacto muy fácil de medir la temperatura, de hecho en el diagrama HR aparecen con el color, son las enanas blancas, porque las enanas blancas están en el centrito de todas las nebulosas planetarias. Y esa temperatura se puede medir por espectroscopía. Es decir, digamos. que ahí sí podríamos verlo. Las enanas blancas podríamos, si no en este momento pronto, podríamos ver que efectivamente la letra pequeña es que las enanas blancas ya no son estrellas. Son objetos compactos. O sea, son cadáveres, claro, igual que los agujeros negros. O sea, que nos quedamos con las ganas, Agustín, que no podemos medir de verdad, porque mientras que está funcionando una estrella, el núcleo está súper protegido, tanto por la luz como por la radiación. Entonces, y hay tanto que estorba que no se puede ver el núcleo, lo que está pasando. Vale. El cadáver sí. Entendido. El cadáver sí. Se puede medir algo. De hecho, las temperaturas de las enanas blancas... Podemos hacer la autopsia. Sí, la autopsia. Se sabe que las enanas blancas rondan los 30.000 grados de temperatura superficial, ¿no? Fijaros que el Sol tiene 5.300, 5.400 grados en la fotosfera. Una enana blanca tiene de 30.000 a 40.000 grados Kelvin, ¿vale? Y esos son electrones degenerados. O sea que, bueno, pues ahí está. Bueno, si no hay ninguna más... pues no veo más manos, aunque... yo creo que Antonio había levantado, yo creo que era de la otra vez, no ha vuelto a levantar la mano, no, pues ya está bajada. Yo creo que ya no hay más, que si era, bueno, aparte de daros las gracias a todos. Bueno, déjame, bueno, primero a mí antes de que ya demos, digamos, al final de la grabación, por mi parte también, que ha sido el que más he colaborado en las charlas confinadas. Hombre, hoy no es un gran día porque hemos sido menos, pero han sido habituales. Daros las gracias a los que me habéis escuchado todas estas semanas y un poquito de feedback también. Los que no han preguntado, habéis aprendido algo aunque no tengáis duda, que yo no me creo que no tengáis duda, pero bueno. Los que no han levantado la mano... Y tendrán que volver a repetirlo. Yo sí aprendí un montón. Y bueno, me ha hecho ahora última hora, se me ha quedado el portátil sin batería y mientras buscaba el cargador y todo, me he perdido los últimos minutos, pero me he enterado de un montón de cosas nuevas. Está muy bien. Pues me alegro. Si a los demás habéis aprendido algo por lo menos, pues yo me alegro también. Bueno, pues antes de despedir, ya hemos dado las gracias a Joel por la sala, a vosotros por asistir, a los ponentes que han venido, pero me gustaría, bueno, como miembro de la agrupación, dar las gracias porque esto es posible gracias a la agrupación Magallanes. Y bueno, pues hoy a los que estamos aquí son los que se van a llevar el agradecimiento, que es nuestro presidente Joaquín Barroso. Gracias por colaborar y hacer que esta actividad sea posible. A Manuel Jiménez del Barco, Lito, que aparte ha sido uno de los ponentes, uno de los de la idea, y principalmente era nuestra baza, a José Luis Espí, que... No se ha notado. Aparte ha colaborado. No se nota, ¿no? Y bueno, yo el presentador, Agustín Almoril, que lo único que hago es servir un poco de enlace y hacer que las manos os las levante. Pues gracias al resto también de compañeros de la agrupación, que otra vez han estado. Hoy pues no han podido estar. Acaba el confinamiento y la gente, bueno, pues tiene que salir. Y no me quiero alargar más, sin más que, bueno, deciros que gracias a todos, que volveremos. Y no olvidaros que el martes tenemos la actividad de el Día del Asteroide, el Asteroide Day, y bueno, pues os esperamos el martes, tanto
los compañeros de esos estratos y de Orbitando, que van a hacer su actividad a lo largo del día, han dejado el enlace para que lo podáis, como nosotros en un punto azul, que si no podéis asistir en directo, nos gustaría que asistierais muchos de vosotros porque habéis estado en todas las charlas y esto va a ser una charla más, aunque en formato programa, un punto azul, vamos a hacer como si estuviéramos retransmitiendo desde Roma las charlas. Lo que pasa es que para quien la escuche no verá las diapositivas, aunque intentaremos un poco comentarlas las que sean más interesantes para quien lo escuche después desde el programa. Igual que hemos hecho en alguna otra ocasión, como cuando retransmitimos en directo desde el Coloma, bueno, pues aquella famosa pelea entre nuestro compañero Abelino y nuestro compañero Marco sobre un tema tan interesante, sobre si hemos llegado o no a la luz. Pues sin más que deciros, no sé si alguno quiere decir algo más, o los que habéis estado con nosotros, como ha dicho Lito, no solo si os habéis enterado, sino si apostáis por este formato y nos apuntáis para el año que viene, y si no, podéis pedirnos. Así que dejo unos segundos para que alguien comente algo, ¿no? Y no sé yo el último que lo diga. Saludar a todas las agrupaciones que habéis estado con nosotros. No quiero nombrarlo porque hay muchas que hoy no estáis o que no han estado, pero habéis estado en toda Andalucía y de toda España, y hay personas también de fuera de España. No sé si pertenecen a agrupación, como Néstor o Pablo, o otras personas que han estado en otra ocasión, pero bueno, hacemos el mundo más grande con este tipo de